Capítulo 84. La llamada de la primavera. 2. La reunión ordinaria de profesores era un evento formal y significativo, distinto de las reuniones docentes habituales. Aunque el número de asistentes no difería mucho de las reuniones docentes ordinarias, el nivel de los participantes era un escalón superior. Mientras que las reuniones docentes ordinarias eran encuentros donde profesores titulares, asociados y personal académico se reunían para discutir asuntos prácticos, las reuniones ordinarias se centraban más en decidir direcciones operativas a nivel macro. Por encima de todo, la diferencia más significativa era que el decano Hugo Belforsius presidía estas reuniones personalmente. La reunión era un espacio para verificar el progreso de varios departamentos académicos, intercambiar situaciones que requerían revisión respecto a la educación y gestión estudiantil, y tomar decisiones directas sobre asuntos importantes. En realidad, para profesores veteranos y profesores de nivel directivo, estas reuniones eran una oportunidad para demostrar sus competencias, por lo que incluso los docentes más experimentados se preparaban a fondo. Las vacaciones de invierno estaban llegando a su fin. Justo ahora, sin un momento de respiro en la preparación para el próximo semestre, era crucial confirmar la dirección y política de la educación académica a través de la reunión ordinaria. Como tal, esta reunión estaba reservada para aquellos con al menos el rango de mentor o profesor emérito. Era antinatural que cualquiera viera a la profesora adjunta Claire Elfin mezclada entre los asistentes a la reunión. Los resultados de las recientes pruebas de asignación de clases son los siguientes. El decano McDowell estaba en medio de presentar los resultados generales de las pruebas al decano Bell. Bell hojeó los resultados de asignación de clases de cada departamento e inclinó brevemente su cabeza confundido. El departamento de magia de este año no tiene estudiantes en clase A. Quien estuvo a cargo de los exámenes, profesora adjunta Claire, ya veo. Claire, que había intentado pasar desapercibida, tembló y sus hombros se sacudieron cuando Bell la llamó por su nombre. Por derecho, no debía asistir a tal reunión, pero estaba allí como representante especial del profesor Glass, y no tuvo opción. Había planeado encogerse en silencio entre los asientos llenos de profesores eméritos, sin esperar que la llamaran. No se decía que era una protegida del profesor Glass. Mis expectativas son bastante altas. Gracias, no tengo intención de inmiscuirme en los criterios estrictos para seleccionar estudiantes, pero no esperaba que no se eligiera ni un solo estudiante de clase A. Los profesores eméritos examinaban diligentemente los informes distribuidos. Claire no había anticipado atraer tanta atención. Glass, su predecesor, tenía estándares notoriamente estrictos para estudiantes de clase A, y hubo años en que no se eligió ninguno, por lo que pensó que no importaría realmente. Desde la posición de decano, siento la necesidad de verificar las razones y considerarlas. Ya sea que el nivel de los estudiantes de primer año del departamento de magia sea puramente bajo, o que se solicitaran condiciones más estrictas. Debo conocer tales asuntos. Eso es, juzgando por el contenido del examen, los hiciste competir contra estudiantes de cursos superiores, ¿correcto? La atención se centró. Los ojos del decano Bell se movieron de lado a lado mientras analizaba el informe de examen preparado apresuradamente por Claire. Oh, vaya, que, el mejor estudiante de combate del previo primer año. Las reacciones de los profesores eméritos, que también leían los documentos, variaban. El contenido del examen estaba sujeto a interpretación, dependiendo de quien lo leyera. En particular, hacer que los estudiantes se enfrentaran a Clevius Nortendal, el mejor estudiante del departamento de combate del próximo segundo año, fue visto por muchos como demasiado severo. Algunos de esos estudiantes superiores parecen bastante competentes. Quizás el desafío dado a los de primer año fue demasiado severo. Limpiando su creciente sudor en secreto, Claire habló con toda la confianza que pudo reunir. Con una sonrisa brillante, dijo, juzgué que eran aptos para la clase A, si podían manejar esto. Fue una respuesta apresurada, pero vacilar aquí no serviría de nada. La profesora adjunta Claire mantuvo el frente más audaz posible. Su actitud audaz hizo que los profesores eméritos tragaran en seco. Anix Pelomere, Rod Taylor, Anne Salelan, Clevius Nortendal. Leyendo la lista de miembros del laboratorio de investigación de la profesora adjunta Claire, el decano Bell pronto cerró los ojos y asintió. Los profesores eméritos sudorosos grabaron profundamente esos nombres en sus mentes. Quienes sabían. Incluso los profesores que no creían en supersticiones tuvieron que reconocer gradualmente la afinidad natural de Claire con las personas. Era como si hubiera hecho algo extraordinario en una vida pasada. Algunos incluso consideraron su actitud aparentemente ingenua como una fachada. Ella era innatamente capaz de seleccionar y gestionar personas. De lo contrario, no tenía sentido que todos los talentos acudieran a la profesora adjunta Claire. Tenía eruditos mundiales como asesores, figuras famosas en su círculo de amistades, y sus propios protegidos eran gemas notables. Llegaba al punto de preguntarse por qué el cielo favorecía tanto a Claire,
por lo que los profesores eméritos comenzaron a vigilar de cerca cualquier nuevo rostro cerca de ella. Anes, la asistente docente estrella codiciada por todos los profesores, era un ejemplo principal. Los otros nombres emergentes eran, aún difíciles de juzgar. Solo por el hecho de que Claire pudiera sentarse en una reunión tan consecuente y afirmar sus opiniones con confianza, quedó claro que no era meramente una persona ingenua. La astucia oculta tras su apariencia inocente queda por evaluar completamente. ¿Qué estaba pensando realmente? Quiero un pastel. Frotándose el estómago hambriento, la profesora adjunta Claire se sentó sin decir una sola palabra, solo aguantando el momento. De todos modos, las asignaciones de clase de primer año ya están finalizadas, y las listas de estudiantes destacados están confirmadas. Así que casi estamos listos para el próximo semestre, comentó Obel tras revisar el informe que detallaba no solo a los nuevos estudiantes sino también los registros académicos de todo el alumnado. Antes de las elecciones del Consejo Estudiantil, lo que más importaba en el escenario actual era la lista de estudiantes destacados. Mejor estudiante de combate de primer año, Wade Callamore, Departamento de Magia destacado, Joseph Whitefels, Departamento de Alquimia destacado, Claude Belarus destacado general, Wade Callamore mejor estudiante de combate de segundo año, Clevius Nortendel Departamento de Magia destacado, Lucy Maeril Departamento de Alquimia destacado, Albaire Aniston destacado general, Lucy Maeril mejor estudiante de combate de tercer año, Drake Lagers Departamento de Magia destacado, Janica Foylover, Departamento de Alquimia destacado, Atalanta Overall destacado general, Janica Foylover mejor estudiante de combate de cuarto año, Tikel Feyan Departamento de Magia destacado, Triciana Bloom River Departamento de Alquimia destacado, Dorothy Whitefelds destacado general, Tikel Feyan el estudiante destacado de cada departamento según lo decidido por las diferentes facultades y los líderes estudiantiles de todas las facultades. Entre estos destacados eran los líderes de clase. El éxito en las elecciones del Consejo Estudiantil dependería en gran medida de reunir a los estudiantes de esta lista destacada. El papel del presidente del Consejo Estudiantil en la Academia Sylvanie era significativo. Normalmente, sería ridículo que un representante estudiantil poseyera poderes comparables al personal, pero la estructura estudiantil de la Academia Sylvanie era única, no solo talentos en etapa final reunidos allí, nobles y vástagos de familias influyentes que no se atreverían a protestar, incluyendo realeza y santas, estaban inscritos como estudiantes. El presidente del Consejo Estudiantil representa la voz del alumnado. Con el respaldo de numerosos estudiantes, el presidente del Consejo Estudiantil podía ejercer esencialmente la autoridad otorgada a esos estudiantes. Para un presidente respaldado por un número de 3 dígitos de vástagos de familias influyentes, el cuerpo académico no puede permitirse ignorar su posición. El predecesor Veros no era radical, tendía a mantener el statu quo amigablemente, y la academia lo encontró bastante conveniente durante su mandato de 2 años. Con su partida por graduación, ahora se vuelve amargo quién será el próximo presidente del Consejo Estudiantil. Hemos captado las tendencias de cada líder de clase. Obel inició la discusión ligeramente. La academia también necesitaba evaluar preventivamente qué estudiante sería elegido como representante. La forma más segura es observar las inclinaciones de cada líder de clase, quien tiene una influencia considerable en las elecciones del Consejo Estudiantil. Combate, magia, alquimia. El jefe de cada departamento a menudo tiene la capacidad de moldear la opinión pública dentro de su año. Incluso sin alzar la voz, la mayoría de los estudiantes respeta la opinión del líder de clase. Hay excepciones, por supuesto, pero hay una tendencia definida. En el caso del departamento de alquimia, es una tradición aceptada simplemente seguir la opinión del líder de clase cuando hay incertidumbre. Además, superando a los líderes de clase, alcanzar el rango de líder de clase significa que esencialmente tienen influencia sobre el destino de las elecciones del Consejo Estudiantil. A menos que haya una voz disidente inusual, generalmente, las opiniones giran en torno al líder de clase. Informaré los detalles por separado. Muy bien, pasemos al siguiente tema. Aliviada de que el foco se alejó de ella, la profesora adjunta Claire finalmente exhaló. Después de todo, sustituir al profesor Glass no era tarea fácil. El siguiente tema es, la tormenta de nieve nuevamente este año. Era un tema recurrente en la agenda alrededor de esta época cada año. Debido a condiciones climáticas, la isla Akin enfrentaba una tormenta de nieve de una semana justo antes de la llegada de la primavera. El momento variaba ligeramente, pero la tormenta de nieve nunca dejaba de visitar anualmente. Alineado con este periodo, era necesario restringir las actividades al aire libre para los estudiantes durante una semana y confinarlos a sus dormitorios, mientras se verificaba minuciosamente el aislamiento y estado de reparación de cada dormitorio, y se gestionaban los suministros internos. La residencia Obelius ya estaba bien preparada en términos de instalaciones y personal. Prestando más atención a la condición de la residencia Loray y la residencia Dex, Obel sintió el aguijón del tiempo corriendo. Al darse cuenta de que este era el último frío antes de la primavera, el tiempo parecía volar. Nombre, Ed Rod Taylor. Sexo, masculino. Edad, 18. Grado, tercero grado. Raza, humano. Logros, supervivencia meticulosa, 1 año. Diagonal invocador elemental de alto nivel. Fuerza física, 13. Inteligencia, 13.
destreza, 15, sabiduría, 12, suerte, 11, detalle de habilidad de combate, detalle de habilidad mágica, detalle de habilidades de supervivencia, detalle de habilidades de alquimia, nueva creación, cortavientos de madera, un panel de madera bien mantenido atado varias veces con cuerda y luego enterrado en la unión del suelo. Servía para bloquear corrientes, pero no resistiría vientos excesivamente fuertes. Dificultad de creación. En esta etapa de competencia, incluso objetos de este calibre ya no contribuían a la mejora de habilidades de creación. Con una estadística de destreza en 15, el crecimiento dramático se había estancado casi por completo. Un nivel de destreza de 15 significaba que la mayoría de las habilidades relacionadas con proyectiles o artesanías no se estancarían por destreza insuficiente. Para impulsar hacia un crecimiento dramático, parecía tiempo de buscar un estímulo diferente para la mejora. A diferencia de Taylor, que podía simplemente quedarse quieto mientras las pruebas se arrastraban hacia él, era hora de que yo golpeara el pavimento en su búsqueda. Suspiro. Me sequé el sudor y examiné el cortaviento que había instalado diligentemente. La mayoría de los objetos que habían estado fuera del campamento se habían trasladado dentro de la cabaña. Los materiales demasiado engorrosos para almacenar dentro de la cabaña se envolvieron con lona y se aseguraron con varias capas de cuerda, guardados detrás de los cortavientos. Sin duda, la preparación exhaustiva para vientos fuertes parece prudente. Sacudiéndome el sudor y estirando los brazos contra la pared de la cabaña, escuché una voz familiar desde el fuego. Al girar para mirar, la situación quedó clara de inmediato. El uniforme de doncella decorado intrincadamente parecía extremadamente tedioso a simple vista. Impecablemente vestida sin una arruga, Belle llevaba a Lucy en brazos, balanceándose como pescado seco en un tendedero. Lucy temblaba de miedo. Las donceles de la residencia Obelius claramente no eran de su agrado. ¿Te ves bien? Eso es un alivio. Joven maestro Ed, ¿viniste por Lucy? Se avecinan tormentas de nieve. La política de la academia ha sido comunicada. Durante la tormenta de nieve, el acceso exterior a los dormitorios está prohibido a menos que sea necesario. La gestión de personal será más estricta de lo habitual también. De ahí que hubiera venido a capturar a Lucy por adelantado. Aunque alguien como Lucy es imperturbable ante tormentas o nevadas, las reglas son las reglas. Ensuciarse en tal clima solo apena a las donceles de lavandería. Como la más propensa a intentar escapar, debemos vigilarla estrictamente. Planeamos rotar al personal de vigilancia para turnos de una semana. Ayú, dame. La minuciosidad de Belle era admirable, aunque algo a regañadientes. A pesar de su aparente desdén, como doncella jefa, sus habilidades de gestión eran insuperables. Por rígido que fuera el ambiente para Lucy, el hecho de que estaría confinada en la residencia Obelius durante toda una semana no era algo que pudiera aliviar. Como se mencionó, las reglas son las reglas. Instarla a escapar sería irresponsable, considerando cuánto debe Lucy a las amables donceles. Estar en una posición de gestión enfrentando la tormenta de nieve debe ser una nueva experiencia para ti. Seguramente, tienes muchas preocupaciones. ¿Continuarías con el habla formal, por favor? Para ser honesta, no hay mucho de qué preocuparse. La residencia Obelius tiene instalaciones excelentes y generalmente no hay muchos estudiantes que deambulen afuera durante la temporada de tormentas de nieve. No debería haber demasiados problemas mientras vigilemos de cerca las escapadas de la señorita Lucy. No debería haber variables inesperadas. Belle desvió el tema hacia mí mientras ajustaba su agarre sobre Lucy. De hecho, si hay alguna preocupación, es más sobre el maestro Ed. ¿Puede soportar una ventisca que dura una semana en tales condiciones? Sin ofender, pero con solo estos cortavientos, parece que será bastante desafiante. Bueno, esta configuración es solo para proteger los suministros. Además, para evitar efectos adversos en la cabaña, se aseguraron cuerdas sobre el techo y se ataron firmemente al suelo, y varias trampas se almacenaron cuidadosamente dentro de la cabaña. Tengo un lugar separado para refugiarme durante la ventisca, así que no hay necesidad de preocuparse demasiado. Con usted diciendo eso, intentaré preocuparme menos. Planeo pasar la semana de ventisca completamente enfocado en la investigación de ingeniería mágica en la Biblioteca del Alma. Al estar bajo tierra, se siente un poco claustrofóbico, y no es un lugar donde quisiera quedarme a largo plazo, pero es necesario. Toda la leña necesaria ha sido trasladada allí, y se implementaron medidas de ventilación, aunque es solo hacer fuego cerca de las aberturas. Es lamentable que no pueda depender de la magia de Lucy, pero debería poder arreglármelas por una semana. Solo espero que el campamento permanezca ileso en mi ausencia. Después de completar un extenso periodo de entrenamiento en la biblioteca, el clima debería haberse vuelto bastante suave, y habré hecho un progreso significativo en mi entrenamiento de ingeniería mágica. Se siente extraño, casi como hibernar durante el invierno. Hablando de eso, maestro Ed, ¿hay otra preocupación? ¿Otra preocupación? Belle parecía preocupada, acariciándose la barbilla, luego sacudió la cabeza con fuerza. Quizás esté sobrepasando, pero ahora tengo aún más curiosidad. Perdiendo su resolución, Belle, sosteniendo a Lucy más segura, me habló con rostro decidido. De todos modos, mucha suerte, maestro Ed. El pastel de arándano sabía a arena. Estos refrigerios procedían directamente de la panadería más famosa de la capital. Clara, emocionada por ver a sus amigas después de mucho tiempo, trajo muchos refrigerios,
todos de alta gama. Mientras tomaba té con sus amigas más cercanas, Janica y Anes, Clara sintió una creciente sensación de inquietud e insatisfacción. En las instalaciones de bienestar estudiantil ubicadas en el centro estudiantil de la academia, las tres sentadas en un rincón del banco, no hubo conversación alguna durante 5 minutos. Al principio, Clara estaba tan emocionada que intentó sacar temas como los horarios de vacaciones y las clases del próximo semestre. Tras intercambiar solo respuestas breves, solo había una corriente sutil entre Janica y Anes. ¿Por qué están así? Pelearon. Clara se sintió afligida y le dolía la cabeza al ver claramente que estaban peleadas. Que sus dos amigas más preciadas en Silvania estuvieran peleadas, era desgarrador. Al inicio de las vacaciones recordaba las imágenes de Janica y Anes que vio al salir de la escuela. Aunque discutían de vez en cuando, verlas siempre sonriendo le daba nostalgia a Clara. La relación entre Janica y Anes es larga. Incluso si peleaban, era probable que fuera por algo trivial, al menos no lo suficientemente grave como para romper la amistad. Anes tiene un lado obstinado, pero su naturaleza es buena. Janica ni se diga. Si esas dos peleaban, ¿qué tan complicado y sutil sería el problema? Era momento de actuar como puente y reconciliarlas. Justo cuando Clara pensaba en eso y estaba a punto de hablar, escuché que Ed te abrazó. Esas palabras de Janica fueron dichas con la mayor indiferencia posible, sin emoción alguna. Clara logró tragar el té negro que casi regurgitaba, con una paciencia casi sobrehumana. ¿Qué quieres decir con eso? Clara simplemente miró a Anes. ¿Qué significa esto, Anes? Solo escuchar esas palabras ya hace pensar en. Forzándose a analizar las palabras, Clara observó claramente la reacción de Anes. Bajó la mirada como avergonzada. Le escurría sudor por la cara. No podía ver a los ojos de Janica. Anes. Eso, fue más un malentendido. Anes alzó rápidamente la vista y habló con vehemencia a Janica mientras sudaba copiosamente. Parece que los espíritus relataron la historia de forma muy resumida. No, más bien, creo que la historia se transmitió centrándose demasiado en hechos superficiales. Los espíritus no pueden saber los detalles internos. ¿Qué estás diciendo? Anes respiró hondo y recuperó su habitual calma. Anes Alelan, asistente principal de la profesora de la academia, trabajaba meticulosa y diligentemente. Por alguna razón, Clara se sintió aliviada al ver que su rostro había vuelto a ser meticuloso y exhaustivo en todo. Tengo que disculparme con Janica. Esto es algo que incluso Clara sabía. En realidad, yo fui quien coqueteó con ese tipo, Ed. Solo entonces Clara entendió toda la historia. Lo que Anes le dijo a Clara antes de irse de vacaciones de verano, justo lo que dijo sobre coquetear con Ed para ver cómo reaccionaba. Ah, es eso. Te descubrió Janica. Anes, qué grosera. Pero esto, hay que disculparse. Así es, Janica, lo siento. En verdad, no confiaba en ese tipo llamado Ed Rottweiler. No importa cómo lo mires, parece un mujeriego. Así que solo intenté coquetear. ¿Qué? Es mentira. No, en serio, de verdad. Esta vez, las pupilas de Janica comenzaron a temblar violentamente. El corazón de Clara empezó a latir fuerte al comprender sus sentimientos confusos. Clara lo sabe. Lo que dijo Anes no era mentira. Claramente, Anes había consultado con confianza a Clara. Planeo visitar a Ed para evaluar su comportamiento. Ese tipo de hombre ni siquiera es mi estilo. Janica, deja de preocuparte. Las pupilas de Anes también se agrandaron y de repente comenzó a despotricar. ¿Qué tiene de bueno seguir a alguien así? Un latón desde el principio, arrogante, que se queja de todo y vive con orgullo. Anes, hablas demasiado duro. No conoces bien a Ed. Pues entonces, ¿qué se supone que haga? Tras decir eso, Anes respiró hondo, golpeó la mesa y se puso de pie. Me siento un poco culpable por haber provocado a ese hombre así sin consultarte. Lo siento, Janica. Si te disculpas de repente sí, yo, no sé qué más hacer. Si reaccionas así, es como si Ed y yo, fuéramos algo. Clara sintió como si su alma se le escapara. Hasta aquí nomás para decir que no tienen ese tipo de relación. No sé qué pensará Ed, pero al menos desde la perspectiva de Janica, no cruzó ya el límite hace tiempo. Es tan ridículo, alguien que habla de Ed cada vez que nos vemos, pero ahora reacciona así. Supongo que es porque tiene una personalidad tímida de por sí. ¿Y por qué ese es algo que no te pedí, Anes? Si Ed es buena persona o no, lo decido yo. No, espera, cuando hablas así, parece que Ed y yo tenemos algo. Yo no quise decir eso, Janica. Ahora estás tan confundida que no puedes controlar tus pensamientos. Janica siguió hablando mientras pateaba el suelo. ¿Sabes cuántos problemas tuve? No podía dormir por la noche. Anis es una amiga muy querida, ¿por qué debería sentirse traicionada así? ¿Acaso estoy en posición de sentirme traicionada? En realidad, no soy nada. Me pregunto si solo yo me preocupo por tantos temas. No te preocupes, Janica. Al menos para ese hombre, eres una persona muy especial. Seguro son más que amigos pero menos que amantes. Por lo que he observado, sí. No, si dices eso, no sé cómo responder, pero no, hace un poco de calor. Janica, con la fiebre al límite, se abanicó el rostro y miró alternativamente a Anes y Clara. Que sea tímida no es nada nuevo, pero hoy lo fue aún más. La razón, el estilo directo de Anes era demasiado para ella, aunque le parece que el avance es muy rápido para la inocente Janica. Cuando piensa renunciar, su psicología también parece un poco confusa. En fin, como es un malentendido tan fuerte, debe ser un malentendido.
honestamente, no creo que sea bueno juzgar y evaluar a Ed de esa manera. La intención era por mí, así que no puedo enojarme. Gracias por ser honesta, Anes. El rostro de Janica hablaba con total claridad. Clara finalmente se sintió aliviada. Para Anes, eso no es nada. Aunque es perfecta en todo lo que hace, causó discordia al pisarle la cola a Janica así. Pero, todo salió bien. Probablemente solo fue un suceso cómico. Por un momento, estuvo tan perpleja que pensó que Anes realmente había sido engañada por Ed. Bueno, entonces, sí, Janica. Pero Clara vio a través de esa expresión. Mirando a Anes responder a las palabras de Janica con la mirada baja y un leve rubor en su rostro, Clara comprendió claramente la sensación de la piel de gallina que recorría su piel. Anes. Tras la reunión de té, Janica caminó rápidamente hacia el bosque norteño. Dijo que no había podido visitar a Ed últimamente porque se concentraba en el entrenamiento de sensibilidad espiritual y gastaba energía en el malentendido con Anes. Parecía querer ver a Ed periódicamente, así que era natural que Janica, mucho más ligera mentalmente, se dirigiera al bosque norte. Clara, que no sabe nada sobre la residencia de Ed, solo la ve como una persona que va a practicar la sensibilidad espiritual. Simplemente le dice adiós con la mano y la despide. Cuando finalmente se quedó a solas con Anes, Clara llamó a Anes en voz baja. Clara, ¿puedes no preguntarme más detalles? Si quieres. Pero, Anes, aún así, tengo una idea. ¿Qué estás pensando? Mientras caminaban juntas por el edificio residencial, Clara preguntó en voz baja. Anes tragó saliva seca y habló con una expresión extrañamente desesperada mientras agarraba el cuello de Clara. Por favor, preséntame a un chico. Parece que antes hubo un repertorio similar, pero esta vez es un poco más especial. Pero lo que es tan desafortunado, la verdad es que Clara no tiene experiencia romántica, una solicitud tan irrazonable, es así. No hay forma de que la mente de una persona cambie fácilmente así de un lado a otro. Anes, no, Clara, eso es algo que no entiendes. La mente y las emociones originales pueden sobreescribirse. Tras decir eso, Anes hizo contacto visual con Clara y sus hombros temblaron. No me mires así, Clara. ¿Qué mirada? Solo te estaba mirando. Anes siguió respirando hondo varias veces. De todos modos, siento haberle mentido a Janica, pero no quise ser una carga para ella ahora. Puedo manejar mi propio corazón. Puede hacer lo que quiera, solo para mí. Simplemente aún no he tenido nuevas relaciones. Está bien si lo explicas lentamente. Anes, estás alterada ahora. Y las nuevas relaciones no aparecen tan fácilmente en primer lugar. Es así, Anes, estás ocupada. No suelo invertir suficiente esfuerzo en otras personas para formar una relación especial con ellas. Espera, no es un mal momento para decir esto. Ah, no. Tienes razón, tienes razón. Anes agarró a Clara del hombro y la sacudió un par de veces. Clara, tal vez sea un estereotipo que debe salir con un hombre, pensando un poco más avanzado. Si tienes una relación especial, Clara quiere salir conmigo. Anes, recobra el sentido. Tienes que pensar racionalmente. Tienes una personalidad tranquila. Por favor, deja a un lado tu culpa por Janica y piensa. Así es. Clara, no debes dejarte llevar por algo así. Anes se aferró firmemente a la visión giratoria y habló directamente a Clara. De todos modos, se dice que cuando el cuerpo se distancia, la mente también se distancia. Las vacaciones pronto terminarán después de esta tormenta de nieve y los estudiantes becarios de soltería se mudarán a sus nuevos lugares de trabajo. Pronto no tendrás que encontrarte con ese tipo. Para empezar, casi no hay coincidencias entre ese tipo y yo excepto en ciencias elementales, así que las clases que tomamos probablemente sean muy diferentes. Solo necesito aguantar de alguna manera hasta que termine mi beca escolar. Bien. Hasta que los estudiantes becarios se vayan después de completar su asistencia laboral, he decidido trabajar con estos estudiantes becarios como asistentes estudiantiles durante todo el semestre. A la mañana siguiente, la profesora adjunta Claire hizo como que tocaba una trompeta y habló a los estudiantes reunidos en el laboratorio. Tanto Clevius como Anix son diligentes y buenos en su trabajo, y Ed en particular es muy bueno en su trabajo, proactivo y bueno en todo. Así que sería una pena entregarlo a otro laboratorio. La profesora adjunta Claire habló con expresión relajada y dio un mordisco a un pastel. Por supuesto, como estoy más cerca del estatus de asistente estudiantil, recibiré más becas y el ambiente aquí será más cómodo para trabajar en comparación con otros laboratorios. Todos son bienvenidos. Ciertamente, el ambiente de trabajo en el laboratorio de la profesora adjunta Claire no es tan malo. Sobre todo, la profesora a cargo no tiene absolutamente ningún sentido de autoridad. Anes, que estaba sentada sola en el asiento privado del laboratorio detrás de los estudiantes que parecían algo convencidos, sostenía su rostro con una expresión como si hubiera perdido toda esperanza.